¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Soy Darío Justiniano, el pastor Darío Justiniano. Otros también me conocen por el tío Darío. Y estoy hoy haciendo un video especial. Aparte que quiero agradecerte por todos los likes que estás dando a los videos, porque así otros pueden mirar. También agradecerte por el tiempo que te das de poder observar estos videos, que son muy caseros, muy sencillos, apenas con un celular hecho y con nada más, y con un simple programa de edición que me ayuda a que puedan tener una dinámica el video. Pero hoy quiero subir un video muy importante relacionado a la fecha que vivimos hoy. Hoy es el domingo de intercesión por la iglesia perseguida en Bolivia. Las iglesias bolivianas hoy se han concentrado o se deberían concentrar en la oración por nuestros hermanos que están siendo perseguidos alrededor del mundo. Esta es una realidad que nadie está predicando normalmente, que ni los canales de televisión lo están mostrando, ni las redes internacionales a través de internet lo están mostrando. Es más, generalmente esconden esta realidad. El mundo vive, a mi forma de ver y en una forma en que yo lo digo, es una cristianofobia, porque los cristianos están siendo perseguidos, están siendo odiados, están siendo rechazados simplemente por su fe en Cristo Jesús y por sus deseos de seguir los principios que la palabra de Dios nos enseña. Hoy quiero mostrar un poco de imágenes que nos ayudarán a entender qué es la persecución de los cristianos, de qué se trata la iglesia perseguida y un poquito más para que podamos aprender. Vamos a mirar esto. Muy bien, queridos amigos, la información que hoy vamos a estar observando viene desde la página web de la organización Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una organización que constantemente está brindando información y nos está enseñando cómo podemos orar por la iglesia perseguida. Muy bien, hermanos, la siguiente pregunta que nos vamos a hacer hoy es: ¿qué es la persecución de los cristianos? Puertas Abiertas nos dice que la persecución de los cristianos es un fenómeno complejo que tiene muchas facetas. Cada acto de persecución priva a los cristianos de sus derechos básicos por una sola razón: su creencia en Jesucristo. Puertas Abiertas define la persecución contra los cristianos como toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Además, la lista mundial de la persecución define la noción de cristiano como cualquier persona que se identifica con la persona de Cristo y o pertenece a una comunidad cristiana, como se reconoce en el credo histórico de la iglesia o símbolo de los apóstoles. Existen dos tipos de persecución. La opresión es la primera. La lista mundial de persecución define 5 ámbitos distintos para medir la violencia de opresión diaria experimentada por los cristianos. 1. El ámbito privado o el dominio del forum internum, es decir, cómo interfiere la persecución en la conciencia de cada individuo. 2. En el ámbito familiar, donde el perseguidor busca detener la transmisión de la fe. 3. El ámbito social, que es de gran importancia en los países donde los vecindarios y las aldeas son en gran parte homogéneos. 4. En el ámbito nacional y la posibilidad o no de que un cristiano participe en la vida pública. 5. En el ámbito eclesial y las restricciones que se dirigen a los cristianos como comunidad. Si bien la primera forma de persecución era psicológica, vamos a pasar a la segunda, que es la violencia, donde se vuelve más física. La violencia corporal y material sufrida por los cristianos completa la evaluación sobre la que se basa la lista mundial de la persecución. Sin embargo, los actos de violencia contra los cristianos pueden afectar también a uno o más de los 5 ámbitos del factor opresión. Vamos a hablar de los ámbitos de la persecución. Los 5 ámbitos de la persecución están relacionados entre sí por la violencia: en el ámbito nacional, en el ámbito social, en el ámbito familiar y en el ámbito privado, pero también en el ámbito eclesial. En fin, la violencia está en todos los ámbitos que nuestros hermanos cristianos perseguidos puedan vivir. No tienen paz. Vamos a poder leer el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, artículo que está siendo violado por estos países opresores al cristianismo. Dicho artículo narra que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Hablemos un poco de la libertad de religión y de creencia. De todos los derechos humanos, el derecho a la religión es uno de los más frágiles, sin duda porque implica otros derechos. Libertad de pensamiento, de conciencia, de elegir la propia creencia, de expresarla, pero es un derecho esencial contenido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, cristianos de más de 50 países en todo el mundo no disfrutan de este derecho o lo ven gravemente vulnerado. Observemos el derecho de pensamiento y de conciencia. En Corea del Norte, por ejemplo, simplemente no existe. Es el régimen más cerrado del mundo. Los cristianos que no mantengan su fe en secreto serán arrestados y enviados a campos de prisioneros o incluso ejecutados junto a sus familiares. Observemos también el derecho a cambiar de religión. En la mayoría de los países de Oriente Medio, un musulmán que decide convertirse en cristiano es considerado como un traidor y se convierte en la vergüenza de la familia. Algunos países como Argelia han adoptado leyes contra la conversión para evitar que las personas se conviertan a ser cristianas. En India, los hindúes que se convierten en cristianos pueden ser perseguidos de formas muy violentas, incluso por las autoridades locales, golpeados, expulsados de su pueblo y etc. También es necesario observar el derecho a expresar su propia creencia. En muchos países como Egipto y Uzbekistán, este derecho solo existe para las iglesias oficialmente registradas y se acompaña de un estricto control estatal y un gran número de restricciones. A continuación me gustaría mostrarle la lista mundial de persecución del 2020. Esta lista es hecha cada año por Puertas Abiertas con investigación e información de primera mano de estos países perseguidores de nuestra iglesia. En este año, un año más, tenemos como primer lugar de perseguidor a Corea del Norte. En este país se vive una opresión de tipo comunista. Es un país de Asia Oriental y el ateísmo y las creencias tradicionales reinan. En segundo lugar tenemos a Afganistán, con un extremismo islámico, ubicado en Asia Central y con una religión predominante del Islam. Este país suele estar siempre colocado entre el primero, segundo y tercer lugar, pues es uno de los más perseguidores de la lista. En tercer lugar tenemos a Somalia, con un extremismo islámico, ubicado en África y con una religión predominante del Islam. Es un país que también aparte tiene mucha pobreza, como todo mundo lo conoce. En el cuarto lugar tenemos al país de Libia, con un extremismo islámico, ubicado también en el norte de África y con una religión predominante del Islam. En quinto lugar tenemos a Pakistán, que también goza del extremismo islámico, ubicado en Asia y con una fuerte predominancia del Islam en el país. En el sexto lugar tenemos a Eritrea, con un gobierno totalitario. Está ubicada en África, pero también ahí conviven los islámicos, los cristianos ortodoxos. En el séptimo lugar tenemos a Sudán, con extremismo islámico una vez más, y también está ubicado en África subsahariana, y la religión gobernante es el Islam. En el noveno lugar tenemos a Irán, también con un extremismo islámico, ubicado en Oriente Medio y también donde el Islam es la religión más predominante. En el décimo lugar tenemos a India, con un nacionalismo religioso que en los últimos años se ha puesto muy agresivo. Está en Asia y su religión mayor es el hinduismo. También quiero mostrarte el resto de la lista, desde el puesto 11 en adelante, donde tenemos muchos otros países como Egipto, Argelia, Uzbekistán, tenemos a Laos, Vietnam, que son países también perseguidores, China, Mauritania, República, Marruecos, Qatar, Mali y otros países más que llegan hasta el punto 50, donde también quiero resaltar que está Colombia como un país latinoamericano donde la persecución a los cristianos es muy fuerte. Este año no está México dentro de los 50, pero México también es parte. Quiero mostrarte un video para que tú puedas ser más informado con respecto a la persecución. Vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos.
Pero, ¿qué significa libertad para aquellos que viven encarcelados, oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? Esta es la realidad de 260 millones de cristianos que se enfrentan a la persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Hoy, 1 de cada 8 cristianos es perseguido alrededor del mundo. Hace más de 60 años, Puertas Abiertas monitoriza y analiza la persecución a la Iglesia global, identificando así los 50 países donde la persecución de cristianos es mayor. La lista mundial de la persecución. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido atacada y reprimida, y aunque los métodos han cambiado, el objetivo continúa siendo el mismo: exterminar a los seguidores de Cristo. La hostilidad hacia los creyentes proviene de la presión de los gobiernos autoritarios, como del radicalismo religioso e incluso de la discriminación de la propia familia. El extremismo islámico es sin duda uno de los agentes de la persecución que más predomina en diversas regiones, como en Oriente Medio, donde la Iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa. En el África subsahariana, los cristianos soportan los ataques más violentos liderados por grupos radicales, tales como el Boko Haram y Al-Shabaab. En algunos países del continente asiático, la ideología comunista define las acciones de las clases dirigentes, siendo base de gobiernos dictatoriales como el de Corea del Norte. Este es el país más peligroso para ser cristiano de todo el mundo. En India, el nacionalismo exacerbado ha fomentado los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato a los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar de India a los discípulos de Jesús. Aunque parezca difícil de creer, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde afecta principalmente a los creyentes de las comunidades rurales sin recursos o a aquellos pertenecientes a alguna de las tribus indígenas que existen en el país. Los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la Iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta, así como lo hace la violencia y el número de cristianos e iglesias atacadas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo, pues el Espíritu de Dios está sobre ella. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, liberar a los cautivos y proclamar la salvación. Y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la Iglesia perseguida, levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y servir al cuerpo de Cristo. Levanta tu voz, apoya a los cristianos perseguidos. Creo que después de tanta información que hemos visto, es necesario que podamos orar. Y gracias a la organización Proclama podemos tener esta guía o estas peticiones de oración para que podamos orar con efectividad por nuestros hermanos que están siendo perseguidos hoy en la actualidad. El primer motivo de oración que debemos hacer es por nuestros hermanos que están en prisión, que ellos puedan saber que no han sido olvidados por nosotros. El segundo motivo de oración es que debemos clamar para que sean suplidas abundantemente las necesidades de la familia de nuestros mártires. El tercer motivo de oración debe ser por los oficiales del gobierno y de la prisión que sean atraídos a tener una relación con Cristo. El cuarto motivo tiene que ser por los cristianos que puedan amar a sus perseguidores. El quinto motivo debe ser que los cristianos perseguidos puedan predicar el evangelio con denuedo. El último motivo, pero no menos importante, es oración por las naciones que son restringidas al evangelio. Gracias a Proclama y a la voz de los mártires que podemos tener estos motivos de oración. Bien, mi querido amigo, espero que tú hayas podido aprender algo con respecto a lo que hoy se está viviendo a nivel Bolivia, que es el Domingo de la Iglesia Perseguida, el DIP. Y yo quiero animarte, querido amigo, hermano, pastor, líder, diácono, que hoy tú puedas animar a los hermanos de tu iglesia a poder orar e interceder por la iglesia perseguida. Que puedas animar a tus amigos
que son cristianos en la célula, en tu casa, hogar o a través de los medios de comunicación que hoy estamos usando tanto, que se pueda orar por nuestros hermanos que están encarcelados, que están perseguidos y que están sufriendo. Muchos de ellos no están pidiendo ser liberados, muchos de ellos simplemente están pidiendo oración para tener la fortaleza para poder continuar en esa batalla, en esa lucha, porque ellos saben que la fortaleza que Dios les va a dar les ayudará a predicar donde sea que estén, así estén en las cárceles, así sea que estén perseguidos. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por tu atención. Comparte el video si te parece que es de mucha bendición y también dale like si te parece muy divertido o muy educativo, mejor dicho, ¿ya? Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias.